Buenos días, mi nombre es Carla Lisbeth Zelaya González, soy alumna de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la División Académica de Ciencias de la Salud, en la licenciatura de médico cirujano, curso del cuarto semestre grupo D. El tema que voy a explicar es hiper e hipopituitarismo, de la materia de fisiopatología impartida por la doctora Leticia del Rosario Guerrero Pérez. Para comenzar les voy a explicar un poco acerca de la anatomía de la glándula hipófisis o glándula pituitaria. Es una glándula pequeña que mide aproximadamente 1 centímetro de diámetro y de 0.5 a 1 gramos de peso. Se encuentra localizada en la silla turca y se encuentra unida al hipotálamo mediante el tallo hipofisario. Esta glándula se divide en dos partes bien diferenciadas, el lóbulo anterior o adenohipófisis, que observamos aquí, y el lóbulo posterior o neurohipófisis. El lóbulo anterior va a dividirse a su vez en tres partes, la pars distalis o lóbulo anterior, la pars intermedia o lóbulo intermedio y la pars tuberalis. El lóbulo posterior también se va a dividir en tres, la pars nervosa o lóbulo posterior o neural, el tallo infundibular y la eminencia media. También hay una parte intermedia que está localizada por en medio de la adenohipófisis y la neurohipófisis. Esta pequeña parte es una zona pequeña que está poco vascularizada y poco desarrollada en humanos. Se encuentra más desarrollada en animales, especialmente en los mamíferos. El tallo infundibular se encuentra rodeado por la pars tuberalis y juntos van a formar lo que es el tallo hipofisario, y la eminencia media va a surgir del centro del tuber cincernum, que es la base del hipotálamo. La adenohipófisis está compuesta por 6 hormonas. La somatotropina u hormona de crecimiento, que es la encargada de estimular el crecimiento de todo el cuerpo, la adrenocorticotropina, que es la encargada de controlar la secreción de las hormonas corticosuprarrenales que van a afectar el metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas, la tirotropina, que es la hormona estimulante de la glándula tiroides. Esta va a controlar la secreción de la tiroxina y la triiodotiriona. Las gonadotrofinas, que son la folículo estimulante, encargada del desarrollo de los folículos ováricos y la regulación de la espermatogénesis de la espermatogenia testicular, y la luteinizante, que es la encargada de inducir a la ovulación, de la formación del cuerpo amarillo en los ovarios, y la estimulación de la producción testicular de testosterona. Y por último, la prolactina, que es la encargada de estimular el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche. Por su lado, la neurohipófisis está compuesta por 2 hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética. La oxitocina va a contribuir en la secreción de leche desde las glándulas mamarias hasta el pezón, y también a la hora del parto va a contribuir con las contracciones en el útero. La hormona antidiurética o vasopresina va a controlar la excreción de agua dentro de la orina. La embriología de la adenohipófisis va a derivar de la bolsa de Rathke, que es una invaginación embrionaria del epitelio faríngeo. La neurohipófisis, a su vez, va a derivar de una invaginación del tejido nervioso del hipotálamo. El epitelio faríngeo del que deriva la adenohipófisis va a explicar la naturaleza de sus células. A su vez, el origen de la neurohipófisis explica por qué la presencia de células parecidas a las de la glia, llamadas pituicitos. Hiperpituitarismo. Se define como una condición metabólica no genética con una formación excesiva de la cantidad de hormonas de la adenohipófisis. Los adenomas hipofisarios pueden provocar la sintomatología como consecuencia de un exceso de secreción de las hormonas.
Las causas principales, la mayor causa son los adenomas en la hipófisis anterior. Estos se dividen en macroadenomas y microadenomas según su tamaño. Los adenomas más comunes son los adenomas somatotrópicos, los prolactinomas y los tumores corticotrófos. También se puede derivar de tumores extrahipofisarios, radioterapia, inflamación, hemorragia o traumatismos cerebrales graves. Los signos y síntomas más comunes que se presentan son el agrandamiento de manos y pies, esto mayormente en una acromegalia, edema, enrojecimiento y dolor, agrandamiento de la mandíbula y la lengua, agrandamiento de huesos faciales, engrosamiento de la piel, agrandamiento de glándulas sebáceas, ronquera, dolor de cabeza, fatiga, sudoración excesiva, debilidad. El agrandamiento de las glándulas sebáceas va a traer consigo un exceso en la producción de grasa en la piel. Dividiendo las manifestaciones en cada hormona, tenemos que el exceso de la hormona del crecimiento va a traer consigo un gigantismo y una acromegalia. Por su parte, el exceso de corticotropina va a traer una hiperplasia e hiperfunción de la corteza adrenal, un hiperadrenocorticalismo o la enfermedad de Cushing, que se representa por una cara de luna llena, piel grasa y una joroba de búfalo, como la que se observa en la imagen. El exceso de tirotropina va a traer consigo una hiperplasia en la tiroides y bocio de hipertiroidismo, con lo cual el paciente se va a observar con un agrandamiento en la glándula tiroides. El exceso de prolactina va a traer consigo una hiperprolactinemia y el exceso de las gonadotropas va a traer en mujeres una amenorrea, galactorrea, menstruaciones irregulares, menstruaciones estériles y en hombres disminución de la libido, impotencia parcial o completa y una esterilidad. La fisiopatología del hiperpituitarismo comienza con una interrupción genética que va a dar un adenoma pituitario. Si este adenoma es por un aumento de la PRL, la prolactina, va a causar un prolactinoma. Este prolactinoma en la clínica se manifiesta con secreciones de senos, mayormente de leche, e irregularidades menstruales. Si el adenoma tiene que ver con un aumento de la corticotropina, se va a dar lo que es la enfermedad de Cushing. Esta enfermedad se presenta con una cara de luna llena, piel grasa y un agrandamiento de hombros que básicamente es la joroba de búfalo, debido a que la joroba se encuentra detrás de los hombros. Si el adenoma es por un aumento de la hormona de crecimiento, se van a dar dos complicaciones, la acromegalia o el gigantismo. Si se da una acromegalia, que es la que se presenta en adultos, va a tener en la clínica características faciales toscas, edema de tejidos blandos, de manos y de pies. Si es un gigantismo, se va a presentar un edema de los tejidos blancos. Con un aumento de la tirotropina, se va a dar un tirotropinoma, que en la clínica el paciente va a presentar una hiperplasia de tiroides y bocio de hipertiroidismo. Cuando se tiene una acromegalia se puede diagnosticar mediante pruebas de tolerancia orales a glucosa. Cuando es general un aumento de la hormona del crecimiento, puede realizarse un examen físico en el que se va a observar el agrandamiento de manos, de pies, en ocasiones de aspectos faciales, etc. El adenoma pituitario, así como el tirotropinoma, pueden detectarse mediante la resonancia magnética o la tomografía. De estos dos exámenes, el más recomendable es la resonancia magnética. Un prolactinoma puede detectarse en el laboratorio por medio de una prueba de PRL sérica. Y la enfermedad de Cushing puede detectarse mediante pruebas de orina. Para su clasificación tenemos que, de acuerdo a la hormona secretada en exceso, se clasifican en acromegalia, que es por exceso de la hormona de crecimiento, hiperprolactinemia por la prolactina,
enfermedad de Cushing por la corticotropina, adenomas productores de gonadotropinas y adenomas secretores de tirotropina. Estos dos últimos son muy poco comunes. Los más conocidos son la enfermedad de Cushing, hiperprolactinemia y la acromegalia. Para clasificarlos según el tamaño del adenoma, tenemos microadenomas y macroadenomas. Los microadenomas reciben su nombre por ser menores a 1 centímetro en su tamaño, y estos van a ser presentados en mayor porcentaje por un exceso hormonal que por efectos de masas. Aquí la flecha señala un microadenoma. Los macroadenomas, por el contrario, reciben su nombre porque son mayores a 1 centímetro en su tamaño. Estos pueden o no secretar hormonas y pueden llegar a afectar el quiasma óptico, lo que traería para el paciente complicaciones visuales arriba de la silla turca o por los laterales de los senos cavernosos. Se observa en esta parte de aquí el macroadenoma. Para el diagnóstico es necesario revisar los antecedentes del paciente. Para ello se debe interrogar de síntomas asociados a algún adenoma hipoficiario y se debe revisar que haya o no presencia de una insuficiencia hipoficiaria. En el examen físico se van a observar cambios en cara, manos o pies, cefalea, alteraciones visuales, un mayor crecimiento de cabello, piel grasa, que ya les había comentado, parestesias, aumento de peso, debilidad y bocio. En el examen de campo visual, como les comentaba, los macroadenomas pueden llegar a afectar lo que es el quiasma óptico y con ello el campo visual del paciente va a disminuir. Por ello es importante en el examen de campo visual revisar el cuadrante de campo visual del paciente y detectar si hay hemianopsias graves y si la perimetría es formal. Aquí te presento un cuadro en el que están los tres adenomas más comunes, así como con sus pruebas. La acromegalia va a medirse por medio de una prueba de somatomedina en suero. En ella se van a interpretar lo referente a las hormonas en relación con testigos de igual edad o sexo, o sea, se van a comparar los resultados de nuestro paciente con resultados de pacientes que tengan su misma edad y que sean de su mismo sexo. También la acromegalia puede detectarse por medio de una prueba de tolerancia oral a la glucosa y por la medición de la hormona de crecimiento a los 30 y 60 minutos. En sujetos sanos se debe suprimir la hormona del crecimiento a menos de 1 gramo por litro. El prolactinoma debe realizarse con una prueba de PRL sérica. En ella se van a descartar fármacos y se conviene también realizar una imagen de resonancia magnética de la silla turca para observar si no hay un incremento en las concentraciones de la prolactina. En la enfermedad de Cushing, el primer examen es un examen de cortisol libre en orina de 24 horas. Este sirve para asegurar que es total y precisa la reunión de la orina. También se deben emplear dexametasona de 1 miligramo a las 23 horas en el paciente. Se debe medir el corticol cuando el sujeto ya está en ayunas y el examen mayormente debe ser a las 8 horas. En personas sanas, la supresión se va a manifestar con menos de 5 gramos por cada 100 mililitros. Por último, se debe realizar un análisis de corticotropina que va a permitir diferenciar el adenoma suprarrenal de un corticotropanoma o una enfermedad de Cushing. También se debe hacer una resonancia magnética en la cual se va a tener una visualización de los tumores cuando sean mayores a los 2 milímetros. En su secuencia T1 van a observarse lesiones hipointensas y en su secuencia T2 van a observarse lesiones hiperintensas. La tomografía puede ser un método de diagnóstico alternativo, pero no es tan recomendable puesto que no tiene un diagnóstico certero. En esta puede observarse un agrandamiento de la silla turca.
Para el tratamiento tenemos la cirugía transesfenoidal, que es lo más recomendable, y ella trata de la extirpación de tumores hipofisiarios. Esta extirpación es más recomendable que se practique en el área transesfenoidal. Una microscopía transoperatoria logra la microdisección de tumores pequeños. Esta igual es otra opción. La radiación sirve para tratar tumores hipofisiarios o supracillares, pero no es un tratamiento de elección, es más bien un complemento para la cirugía del tratamiento médico y sirve para eliminar residuos tumorales. Para el tratamiento del prolactinoma debemos tener seguro que si hayan mayores concentraciones de prolactina. Después se deben descartar algunas causas secundarias de hiperprolactinemia y signos de tumoración en hipófisis por imágenes de resonancia magnética. Si el prolactinoma resulta sintomático, se debe averiguar si es un microadenoma o un macroadenoma. Cuando es un microadenoma, se debe ajustar una dosis del agonista de la dopamina y tras ello debe realizarse un examen de la PRL sérica. Si la PRL es menor a 20, se realiza una radiografía de mantenimiento. Si está entre los 20 y los 50, se debe valorar de nuevo el diagnóstico y se debe incrementar la dosis del agonista de la dopamina. Si la prolactina es mayor a 50, se debe pensar en una cirugía o se debe cambiar el agonista de la dopamina. Para el ajuste de la dosis de la dopamina también se debe ver si hay una intolerancia a los medicamentos y cambiar el agonista de la dopamina. Cuando el prolactinoma es un macroadenoma, debe primero hacerse una medición campimétrica, seguido de una medición de la reserva hipofisiaria. Tras ello, se debe ajustar una dosis de los agonistas de la dopamina, ver si hay intolerancia a los medicamentos y si la hay, se cambia el agonista de la dopamina. Con el ajuste de los agonistas se debe repetir una imagen de resonancia magnética en un promedio de 4 meses. Si se presenta una disminución del volumen del tumor y normalización de la prolactina, se recomienda vigilar la prolactina y medir y repetir cada año la resonancia magnética. Si no hay una disminución del volumen del tumor de crecimiento, del tumor y hay un crecimiento tumoral ni hiperprolactinemia persistente, se debe pensar en una cirugía o en cambiar al agonista de la dopamina. Para el tratamiento de la acromegalia se debe tener un adenoma secretor de la hormona del crecimiento. Después se va a valorar la posibilidad de una cura quirúrgica. Cuando la cura es muy posible, se realiza la cirugía y tras ella se hace una prueba de somatomedina para medir la hormona de crecimiento. Cuando esta está controlada, solamente se tiene al paciente en una vigilancia seriada. Cuando se encuentra elevada, se tiene que buscar un análogo asintomático, dárselo al paciente y después volver a medir la hormona de crecimiento. Si ya se ha controlado, se tiene al paciente en una vigilancia sérica, pero si no se controla, se tiene que incrementar la dosis y la frecuencia del análogo somatostatínico y también se debe agregar un antagonista del receptor de la hormona de crecimiento o un agonista de la dopamina. Nuevamente se mide la hormona, si ya se ha controlado, se llega a una vigilancia seriada, pero si no se ha controlado, se llegan a buscar más antagonistas de los receptores de la hormona de crecimiento, radioterapias o nuevas cirugías. Cuando la cura quirúrgica es poco posible, se deben buscar análogos somatostatínicos y también se necesita una citorreducción para eliminar efectos en la presión del sistema nervioso central, lo que conlleva nuevamente una cirugía. Por otro lado, con el análogo somatostatínico se tiene que realizar la medición de la hormona. Si está controlada, solamente se tiene al paciente con una vigilancia seriada y si no está controlada, se tiene que incrementar la dosis de la frecuencia y repetir el algoritmo. Para el tratamiento de la enfermedad de Cushing debemos tener un hipercortisolismo que va a depender de la corticotropina. Lo primero a realizar es una resonancia magnética de la hipófisis, la medición de la corticotropina en muestras del seno petroso inferior.
Tras ello se debe pensar en estudios de imagen ya sea de tórax o de abdomen y se debe descartar un corticotropinoma ectópico. Si tenemos un adenoma hipoficiario secretor de corticotropina, se debe buscar la ablación quirúrgica transesfenoidal. Si hay una cura bioquímica, se debe sustituir el glucocorticoide si es necesario y se debe hacer una valoración seriada de la bioquímica y la imagen de resonancia magnética para tener al paciente en vigilancia. Cuando en la ablación quirúrgica transesfenoidal hay un hipercortisolismo persistente, se tienen que buscar pasireotidos, antagonistas de receptores de los glucocorticoides, inhibidores esteroidógenos o una radiación de la hipófisis, y todos estos nos pueden llevar a una adrenalectomía, con la cual se tiene que pensar en una probable radiación y en el riesgo que tiene el paciente de tener el síndrome de Nelson. Tras ello se tiene que hacer también una valoración seriada bioquímica y por resonancia magnética para vigilar al paciente. Para el tratamiento de tumoraciones hipoficiarias no funcionales se debe tener una tumoración hipoficiaria no funcional, que para ello se debe también realizar un diagnóstico diferencial basado en la resonancia magnética y los signos clínicos. Tras ello hay que medir la reserva hipoficiaria dinámica. Si se presenta un adenoma no funcional, hay que distinguir un microadenoma o un macroadenoma. Cuando es un microadenoma hay poco riesgo de la pérdida de la vista de la enfermedad que se detecte en el paciente. Ahora vamos con el hipopituitarismo. El hipopituitarismo se refiere a la pérdida de una o más hormonas hipoficiarias. Por otro lado, el panhipopituitarismo es un síndrome que consiste en la pérdida de todas las hormonas secretadas por la hipófisis, o sea que la diferencia es que el hipopituitarismo es la pérdida de una o varias de las hormonas y el panhipopituitarismo es la pérdida de absolutamente todas las hormonas. Las causas del hipopituitarismo primario se dividen en una necrosis isquémica de la hipófisis que puede ser producida por el síndrome de Sheehan, que es un síndrome posparto, por un traumatismo craneoencefálico, por enfermedades vasculares, por una neoplasia nacida turca debido a adenomas no funcionales, craneofaringiomas, cordoma supracelular, histocitosis X, por quistes intraseculares, por lesiones inflamatorias, respuesta a una meningitis, a abscesos hipoficiarios, a sarcoidosis u otras lesiones, por enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, hemocromatosis, mucopolisacaridosis, por iatrogénicos como medicamentos, irradiaciones o alguna extirpación quirúrgica a la que se haya expuesto el paciente, o por disfunción autoinmunitaria como una hipofisitis linfocítica. Las causas del hipopituitarismo secundario son tumores hipotalámicos como craneofaringiomas, ependiomas, meningiomas, tumores metastásicos o pinealomas, por procesos inflamatorios como el de la sarcoidosis, por deficiencias de neurohormonas hipotalámicas, ya sean aisladas o múltiples, por iatrogénicos como una transección quirúrgica del tallo hipofisario, o por traumatismos como una fractura localizada en la base del cráneo. El hipopituitarismo adquirido de forma gradual se debe más frecuentemente a una extensión de los tumores hipoficiarios que a una complicación de las radioterapias para tumores encefálicos.
Los signos y síntomas del hipopituitarismo van a depender de la duración y la deficiencia de las hormonas y el estado clínico del paciente. Cuando se presenta una deficiencia de la hormona del crecimiento, el paciente en la clínica va a tener una reducción de energía, falta de crecimiento, retraso en el desarrollo de los dientes, maduración esquelética con retraso, fatiga, debilidad muscular, aislamiento social o cambios en la composición de la grasa corporal. Cuando la deficiencia es de la tirotropina, se presenta un hipotiroidismo o edemas en los tejidos blandos de la cara, voz ronca, bradicardia, intolerancia al frío, aumento del peso, piel seca e incluso estreñimiento. Cuando la deficiencia es de corticotropina, se puede presentar un hiposuprarrenalismo, cansancio, hipotensión, intolerancia al estrés o infección, debido a que no se va a poder tener una buena respuesta ante el estrés, fatiga intensa, presión arterial baja, náuseas, vómitos o dolor abdominal y desorientación. La deficiencia de la hormona luteinizante y la folículo estimulante en niños van a traer un retraso en la pubertad, que es un poco más conocido como enanismo, ya que no solamente es un retraso en la pubertad, sino es un retraso en el desarrollo de sus huesos y demás. En mujeres premenopáusicas se va a presentar una menorrea, disminución de la libido, esterilidad y una regresión de características sexuales secundarias. En hombres se presenta una disfunción eréctil, atrofia testicular, reducción de la libido, regresión de características sexuales secundarias, una disminución de la espermatogénesis y esterilidad. La deficiencia de prolactina puede traer consigo al síndrome de Shenham, que les comenté que es un síndrome que se presenta después del parto, caracterizado por una imposibilidad de la madre para poder amamantar al bebé, cansancio y pérdida de vello pubiano y axilar. Las lesiones hipotalámicas pueden presentar una anorexia nerviosa, una hiperfagia con obesidad mórbida. La anorexia nerviosa veremos más adelante que es parte del diagnóstico diferencial. Bien, aquí tenemos una tabla en la que se resumen la hormona que está deficiente y los efectos que tiene. Cuando la deficiencia es de la corticotropina, va a traer fatiga, sodio bajo en sangre, pérdida de peso o palidez en la piel. Si la disminución es de la tirotropina, se va a presentar una fatiga, aumento de peso, piel seca, intolerancia al frío o un estreñimiento. Cuando es de las gonadotropinas, en mujeres se presenta una falta de menstruación, falta de interés sexual o infertilidad, y en hombres falta de interés sexual, disfunción eréctil, impotencia e infertilidad. La hormona de crecimiento en niños y adolescentes se va a presentar con una falta de crecimiento, mayormente en su altura, con un aumento de la grasa corporal, y no se va a poder alcanzar la masa ósea máxima, y los adultos presentan mayormente una pobre calidad de vida, un exceso en la grasa corporal y una disminución de la masa muscular y ósea. Cuando el déficit es de prolactina, se presenta una imposibilidad de dar pecho al recién nacido, como les había comentado. Una disminución de oxitocina, se va a presentar un déficit completo que podría llegar a ocasionar dificultades a la hora de poder dar pecho al bebé. Y si la disminución es de vasopresina, se presenta lo que es una poliuria y una nocturia, orina diluida y una sed intensa. Para clasificarlos, el hiperpituitarismo se clasifica en primario y secundario. El primario se caracteriza por ser causado por trastornos que van a afectar principalmente a la glándula hipófisis, mientras que el secundario es una causa más bien de trastornos que presenta el hipotálamo. Para explicar la fisiopatología debemos tener la expansión de un macroadenoma. Esto nos puede llevar en un diafragma de la silla turco-hueso a cefalia retroorbitaria o frontal. El macroadenoma también puede provocar un infarto hemorrágico que se complica en una hipertensión endocraniana con la que el paciente presenta en la clínica náuseas, vómitos, alteraciones de conciencia y cefalia intraorbitaria o frontal.
También puede presentarse una extensión de la hemorragia al espacio subaracnoideo, que va a presentar una irritación meningia, y esto a su vez en la clínica una extensión de la hemorragia del espacio subaracnoideo. El macroadenoma también puede provocar un atrapamiento de la arteria carótida interna dentro del seno cavernoso. Esto a su vez nos lleva a una isquemia del hemisferio cerebral, que en la clínica se presenta como una hemiparesia. Cuando el macroadenoma se encuentra en la región supracelular, se presenta lo que es una compresión del quiasma óptico, que en la clínica mayormente se caracteriza con una hemianopsia bitemporal. Cuando el macroadenoma tiene una compresión troncal del tallo hipotálamo-hipófisis, se va a presentar el hipopituitarismo. Una compresión del quiasma óptico debe diagnosticarse por medio de pruebas de la visión. Como ya había comentado, se tiene que observar el campo visual del paciente, si lo ha perdido o lo mantiene. El hipopituitarismo en general se va a diagnosticar por medio de pruebas de sangre y pruebas de orina, en las que se va a manifestar la disminución de las hormonas. El macroadenoma se va a diagnosticar mediante una tomografía, y la hipertensión endocraniana en el laboratorio se diagnostica con una resonancia magnética. Para poder diagnosticar el hipopituitarismo, debemos revisar el historial médico del paciente y buscar algunos antecedentes familiares, así como el traumatismo craneal, neurocirugía o un incremento del tumor en el cerebro que pueda haber tenido años atrás el paciente. En el examen físico es importante que se revisen la glándula tiroides, los órganos sexuales y los aros hipoficiarios. Si se encuentra algún hallazgo del hipopituitarismo, se va a proceder a realizarle al paciente las siguientes pruebas: a los análisis de sangre, que sirven para una revisión del nivel de las hormonas presentes en la sangre. Sirven también para verificar los niveles de las hormonas, para determinar si los niveles bajos están asociados a una producción de la hormona hipofisiaria o a otras causas. Y las hormonas que se analizan son la hormona adrenocorticotrópica, la tirotropina, la gonadotropina, la hormona del crecimiento, el estradiol o la testosterona, la prolactina y la hormona antidiurética. Para una prueba de estímulo va a servir para determinar si hay deficiencia en las hormonas y si esta deficiencia va a implicar la administración de una hormona sintetizada o algún bioequivalente. Los análisis de orina son una prueba de 24 de recolección de orina, con la cual se debe medir la concentración que hay en la orina para poder diagnosticar una deficiencia de la corticotropina o diabetes insípida. La prueba de análisis de esperma se utiliza más bien cuando el hombre ya quiere comenzar a procrear. En ella se evalúa el recuento de los espermatozoides y la producción de la potencia de la eyaculación. Cuando hay un hipopituitarismo, ambas van a manifestarse de una manera baja, disminuida. Se deben también realizar pruebas de visión, que sirven para determinar si el crecimiento del tumor hipofisiario ha podido afectar la vista del campo visual. Y por último, las pruebas de imagen, como la tomografía computarizada, en la que se va a observar un engrosamiento de la corteza, así como el agrandamiento de los senos frontales. También puede observarse un aumento del tamaño de la silla turca. En la imagen que vemos aquí, la flecha pequeña señala una neurohipófisis ectópica y la flecha grande señala una adenohipófisis hipoplásica. Esta tomografía es de un paciente que cuenta con una edad cronológica de 15 años con 9 meses y una edad ósea más pequeña. La radiografía de mano debe realizarse de convención de la mano izquierda
y sirve para poder determinar la edad ósea. Como les comentaba, puede realizarse en pacientes que van a presentar su edad cronológica, pero al realizar las pruebas van a presentar una edad ósea mucho menor. Para el diagnóstico diferencial tenemos la anorexia nerviosa que había comentado antes. Se diferencia por el predominio femenino, la caquexia, alteraciones en la conceptualización de la comida e imagen corporal, mantenimiento de características sexuales secundarias a pesar de la amenorrea y un aumento en las concentraciones basales del cortisol y en la hormona de crecimiento. De una hepatopatía alcohólica o una hemocromatosis por medio de la evidencia de la hepatopatía o pruebas de laboratorio. La distrofia mitónica por una debilidad progresiva, alopecia prematura, cataratas, características faciales de envejecimiento un poco acelerado y también se diagnostica con pruebas de laboratorio. Y la enfermedad autoinmunitaria poliglandular caracterizada por concentraciones de hormonas en la hipófisis. Para el tratamiento, bien, lo tenemos dividido por cada hormona. Cuando hay una disminución en la corticotropina, el medicamento de elección es la hidrocortisona o prednisona, que se debe administrar en comprimidos de 1 a 3 veces al día dependiendo de la medicación y cuánto sea el déficit de la hormona. Para la tirotropina tenemos a la hormona tiroidea T4, tiroxina. También se deben administrar comprimidos diariamente, un comprimido diario. Para la luteinizante y la folículo estimulante en mujeres se pueden recomendar estrógenos, que van a administrarse comprimidos en parches o geles, o progesterona, que se administra con parches o geles. Estas dos hormonas en los hombres es necesario administrar testosterona y la inyección debe ser intramuscular cada 2 o 4 semanas o cada 3 meses, va a depender de la situación. Y esta inyección debe realizarse en nalgas y músculos. Para la hormona de crecimiento en niños y adolescentes se deben realizar inyecciones subcutáneas diarias de la hormona de crecimiento. Para la PRL y la oxitocina aún no hay pruebas ni medicaciones. Para la hormona antidiurética se recomienda la desmopresina en comprimidos de 1 a 3 veces al día o por medio de un tubo o un spray nasal. Bien, esto fue todo. Muchísimas gracias por escuchar.